Nos vamos ahora al Parlamento, se los decíamos en titulares, la Asamblea del Parlamento no consiguió los votos necesarios, no consiguió ponerse de acuerdo acerca de los nombres para el nuevo directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Allí está nuestra compañera Mónica de León en el Parlamento con todo lo que aconteció en esta jornada donde, como decía Gabriela, no hubo acuerdo político. Moni, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Ceci, Gaby. Como ustedes lo mencionaban, y después de una intensa jornada que empezó a las 10 de la mañana, la Asamblea General no alcanzó los votos suficientes para elegir la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que requería de 3/5, una mayoría especial que sí o sí implicaba los votos de la oposición, en este caso del Frente Amplio, para conformar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esto hizo que la Asamblea General deba volver a reunirse dentro de los próximos 20 días corridos. Se estima que será entre el 11 y el 12 de agosto esa nueva reunión. Y ahí sí, con una mayoría absoluta, que quiere decir la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea General, por lo tanto ahí no se necesitan los votos del Frente Amplio, se va a conformar la institución con los 5 más votados. En un principio, en la mañana, mediodía, cuando la Asamblea votó por primera vez, resolvió que esos 13, 14 más votados fueran los que se sometieran nuevamente a votación. Si alguno de ellos alcanzaba los 3/5, quedaba elegido para formar la institución. Claramente no había acuerdo político y eso no sucedió en una segunda instancia de votación que ocurrió poco rato después. Por lo tanto, cayeron todos los nombres preseleccionados y ahora los 24 integrantes de la lista original que recomendó la comisión, que se formó especialmente para analizar los currículum y las entrevistas de los aspirantes a integrar la institución, van a ir todos los 24 a someterse a votación y por mayoría absoluta van a elegirse los 5 más votados. Todo esto lo resumió el presidente de esa comisión especial que se formó aquí en el Parlamento de la República para recibir a los aspirantes y analizar sus currículum, el diputado por el Partido Nacional, Mario Colman. Hubo 2 votaciones en las cuales se requería justamente la votación de 2/3 para integrar justamente al Consejo Directivo de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. No se llegó a los tercios, por eso se convocó y se va a convocar dentro de los próximos siguientes 20 días hábiles una nueva sesión en la cual se votará por mayoría, sí, mayoría absoluta, pero no requerirá mayorías especiales. ¿Cuántos candidatos quedaron? Quedaron 24, porque la primera votación pasaron 24 informados por la comisión asesora de que no tenían ninguna incompatibilidad para ejercer el cargo. Después se pasó una votación, aquellos que llegaron a 1/5 pasaron a la segunda votación, pero tampoco llegaron a 2/3. Así que lo que se va a hacer es que en los próximos días se celebre la Asamblea General, que se votará y se integrará el nuevo Consejo. Diputado, ¿quedó desechada esa objeción que decía que los legisladores no pueden proponer cargos para que se integre la Institución Nacional de los Derechos Humanos? Sí, contamos con un informe jurídico muy importante, muy fundamentado, donde se establece no solo que el texto establece que lo pueden hacer asociaciones civiles vinculadas al Instituto de Derechos Humanos, sino que se establece también que los legisladores pueden hacer. Y esto no solo porque lo dice la ley, sino que han sido los antecedentes en el 2012 y en el 2017, donde legisladores presentaron a diferentes candidatos. La sesión no estuvo exenta de debate y el Frente Amplio cuestionó algunos de los nombres que integran esta lista de 24 candidatos, entre otras cosas porque consideraban que eran personas que no estaban vinculadas directamente con los derechos humanos o que su currículum no alcanzaba las mínimas aspiraciones para integrar esta institución. A eso se le respondió dentro de la sesión que al no haber tenido tiempo de hacer una preselección por parte de los currículum de las personas, lo mejor para lo que en su momento estuvo de acuerdo el Frente Amplio era someter a votación del Pleno de la Asamblea General a todos los nombres. La senadora Silvia Anane dijo que era lógico que no se alcanzara a un acuerdo, que no se llegara a un acuerdo por parte de la coalición y de la oposición en conjunto con respecto a la elección de nombres para integrar la institución. Para el Frente Amplio, que en otras ocasiones propuso candidatos, en esta ocasión es importante tomar en cuenta las recomendaciones de las instituciones sociales, cosa que no acompaña la coalición de gobierno. Silvia Anane dijo que hay que elegir a los mejores para preservar la democracia y la institución. El Frente Amplio eligió los nombres de las organizaciones sociales que en base al análisis que hicimos nos dio
que eran los más adecuados. Y el Frente Amplio, una cosa a destacar, que yo lo destaqué hoy cuando hablé en la Asamblea General, es que nosotros no elegimos nombres en forma individual. Nosotros conformamos un consejo colegiado, que es aquel que va a dirigir la institución de derechos humanos en función justamente de lo que son los términos de cooperación entre las competencias de cada uno de los que nosotros elegimos. La Institución Nacional de Derechos Humanos es una institución que tiene que tener independencia técnica y que tiene que aportar, por ejemplo, al Observatorio Legislativo en materia de derechos humanos, que va a tener que aportar a lo que tiene que ver con el control de la ley de salud mental, lo que tiene que ver con el control de la libertad de expresión en la ley de medios, lo que tiene que ver con las políticas de infancia y adolescencia, lo que tiene que ver con las políticas étnico-raciales, lo que tiene que ver con las políticas en materia de perspectiva de género. La institución de derechos humanos es muchas cosas, entre ellos también las cosas que le han sido asignadas, las competencias que le han sido asignadas, en función, sí, del pasado reciente también. A todo esto y en medio de la sesión, cuando le tocó hacer uso de la palabra al diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust, sorprendió al Pleno anunciando que en los próximos días presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. El diputado entiende que técnicamente no es constitucional la manera en que se eligen los integrantes del directorio de la institución y tampoco cómo se relaciona con el Poder Legislativo, que es quien debe elegir a esas personas. Dentro de la Asamblea General, los únicos órganos que pueden estar es la Cámara de Representantes, el Senado, la Comisión Permanente y la Asamblea General. Si la Suprema Corte resuelve que la institución es constitucional, por más que la academia o uno diga me parece que no, es lo que dice la Suprema Corte. Y si la Suprema Corte dice que es inconstitucional, como a mí me parece, a mí y a varios docentes más, para sanear esa situación hay que derogarla. Ahora, la institución no depende de nadie, eso dicen. Se designan los directores en el Parlamento, pero no tiene dependencia directa de la Asamblea General. Bueno, esa es otro... Es decir, en el afán de crear una institución de derechos humanos, la ubicaron mal. No se puede crear una institución dentro de un sistema orgánico y que no esté sujeto a jerarquía de ese sistema. Nosotros designamos los integrantes, pero no están... Entonces, lo que tendrían que haber hecho es crear la institución de derechos humanos fuera del Poder Legislativo, como una especie de servicio descentralizado, por ejemplo. Sin perjuicio de eso, ¿usted está de acuerdo con que exista una institución, una organización, algo que vele por los derechos humanos? Mire, acá un profesor argentino una vez dijo hay una inflación de derechos, o sea, como muchos derechos. Nosotros tenemos organismos que protegen los derechos humanos en varios ministerios, en la Presidencia de la República, en los gobiernos departamentales y esta institución. A mí me parece que todos son buenos, porque buscan la protección de derechos humanos, pero a mí me parece que habría que unificar un poco, que no haya tantos con distintas competencias en distintos lugares públicos, digamos. Rápidamente, la coalición se desmarcó de esta propuesta del diputado Eduardo Lust. El Partido Nacional, más cauto, dijo que es la Suprema Corte de Justicia, una vez que se presente este recurso, quien debe dirimir esta situación, aunque reconoce que la institución lleva ya varios años trabajando y que ha hecho un buen trabajo en su gestión. El Partido Colorado, más enfático, dijo que está absolutamente en desacuerdo con lo que plantea el diputado Eduardo Lust. Tendría que entender los fundamentos. Él entiende que no podría llegar a estar dentro del instituto, pero sabemos que el instituto ha cumplido ya desde el 2012, que fue su creación, un importante trabajo para la sociedad. Si el legislador entiende que hay mérito, será la Suprema Corte de Justicia que tenga que... No me corresponde a mí dirimir ese asunto. La verdad que no comparto que sea inconstitucional esta institución y menos aún comparto lo que él transmitió en sala, lo digo con muchísimo respeto. Yo creo que el acto de elección es un acto de elecciones, es un acto legislativo que hace la Asamblea General y también un acto político. Esos son actos que no son procesables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto no hay ningún tipo de incumplimiento por parte de la Asamblea General en el procedimiento que fue utilizado.
Bueno, el diputado Lust es libre de hacer lo que le parezca. El Lust forma parte de una fuerza política que ha cuestionado la existencia misma de la institución, que no ha votado el presupuesto quinquenal, que no le ha votado a la institución las rendiciones de cuentas, pero sin embargo ahora sus legisladores proponen un candidato que no se entiende mucho cómo va a funcionar en el entendido de que todo se diera, como ellos dicen, sin recursos, por ejemplo. Entonces, bueno, esas son las cosas que yo creo que tenemos que afinar en forma seria cuando empezamos a considerar, y reitero, esto no es un tema de nombres, esto es un tema de cómo se fortalece la institución, porque hay una institución que garantiza derechos, por lo cual lo que tenemos que afrontar como país y como democracia es ser cada vez mejores. Otra intervención que tuvo connotaciones políticas fue la del diputado por el PERI, César Vega, quien propuso disolver la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre otras cosas porque tiene una visión centralista de los derechos humanos. Dice que se dedica a Montevideo y a la zona metropolitana y que desatiende el interior del país. La discusión se centró también en qué tipo de derechos humanos se defienden. Se criticó a la izquierda con respecto a los derechos humanos vinculados a las atrocidades cometidas durante el periodo de la dictadura en nuestro país, y se cuestionó por parte de la coalición de gobierno que no se atienden otros derechos humanos vinculados a las minorías que también deberían atenderse, como por ejemplo las personas con discapacidades o las personas con algún tipo de problema que deben ser cuidadas también y consideradas y analizadas. Esta discusión, por supuesto, que no termina. El 11 o 12 de agosto volverá a conformarse la sesión extraordinaria de la Asamblea General y ahí sí serán elegidos los 5 integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Todavía no hay acuerdo político dentro de la coalición de gobierno, pero lo que es seguro es que para esa ocasión no se necesitarán los votos del Frente Amplio. Sin embargo, se sabe extraoficialmente que de los 5 integrantes se considerará uno de los propuestos por el Frente Amplio como integrante de la institución.